Muy buenos días. En 3 minutos aproximadamente estaremos iniciando nuestra sesión plenaria número 5, Ransomware, anatomía de un ataque. 3 minutitos. Muy buenos días a todos. A nombre de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, del CECIRT-CUDI y de la Universidad de Guadalajara, les doy la más cordial bienvenida a esta quinta sesión plenaria de las segundas jornadas sobre seguridad aquí en la Universidad de Guadalajara. El título de esta sesión plenaria es Ransomware, anatomía de un ataque, y tendremos la participación de dos ponentes extraordinarios que nos van a compartir su experiencia ante una situación de ataques de ransomware en sus instituciones. Antes que nada, yo quisiera hacerles un público reconocimiento a Ima y a Nelson, que nos van a compartir sus experiencias, por este detalle de civilidad y camaradería, en el cual pues todos vamos a poder aprender de sus experiencias y vamos a poder pues ahora sí que ponernos en sus zapatos y tratar de anticipar en caso de que algunas de nuestras instituciones tengan un ataque similar, pues tratar de aprender de las experiencias que ellos han tenido, ¿no? Voy a permitir presentar a nuestros ponentes. La mecánica que vamos a llevar para esta sesión es que vamos a tener presentaciones por parte de cada uno de nuestros ponentes, una detrás de la otra, y posteriormente tendremos tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. En primer término vamos a tener la participación de Ima Gamo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es licenciada en Ciencias Físicas, en Astrofísica, por la Universidad de Barcelona. Inicia la carrera profesional con desarrollos de sistemas de gestión, banca, logista, automoción, etcétera, y de calidad. En 1992 se incorpora a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha liderado proyectos de sistemas de gestión y de implementación de infraestructura. En 2020 se especializa en seguridad, ejerciéndose como responsable de seguridad de la Universidad Autónoma de Barcelona de enero a junio del 2021. En la segunda presentación tendremos a Nelson Gómez de la Peña, de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Nelson es ingeniero electrónico y ha estado trabajando en tecnologías de información por más de 20 años en diversas áreas, participando en proyectos de digitalización de procesos desde la implementación del ERP, el LMS, entre otros servicios para la universidad. Más recientemente en el Journey to Cloud y en el desarrollo de servicios utilizando blockchain. Actualmente es el oficial de seguridad de la información de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Ya tenemos el orden de participación. Entonces, iniciaremos en este momento con la presentación de Ima Gamo. Ima, tú tienes el control de la presentación. Adelante y muchas gracias. Hola, pues muchas gracias a vosotros y vamos allá. Un momento, Ok. Gracias por presentarme. La idea que tengo es explicaros cómo vivimos en propias carnes nuestro ataque, del cual ahora dentro de poco celebraremos el primer aniversario. Aparte de explicar qué es lo que hizo el grupo PISA, lo que interesa es explicar cómo reaccionamos nosotros y posteriormente las lecciones que aprendimos y las medidas que implementamos. Y acabaré un poquito con las dificultades que nos fuimos encontrando por el camino. Bien, ya os he comentado que PISA, Project Your System, amigos, nos atacó en octubre del año pasado. Lo que voy a explicar podríais encontrarlo en internet en muchos blogs, porque PISA estuvo muy activo en 2020 y en 2021, sobre todo en instituciones educativas. La web, para que os hagáis una idea, es una universidad pública. Está situada en un campus universitario. Tenemos alrededor de unos 35.000 estudiantes, 7.000 personas entre personal docente e investigador,
y personal de administración. Y en el mismo campus se ubican además otros centros de investigación dependientes o consorciados a los que ofrecemos algunos servicios. Veréis de todas maneras que cuando vaya pasando por estos 4 bloques, en algunos ya iré introduciendo medidas, dificultades, etc. Bien, el desarrollo del incidente es rápido. Lo que luego supimos, ya el 22 de septiembre, es decir, ahora mismo, hace un año, los delincuentes accedieron a nuestra VPN con unas credenciales lícitas. Identificaron rápidamente un equipo vulnerable, accedieron con estas credenciales, hicieron volcado de memoria y consiguieron unas credenciales de administración de dominio, de administrador de dominio. A continuación, dejaron ya esta credencial y volvieron a entrar como administrador de dominio y empezaron a instalar en este servidor herramientas de tipo Chachi. Chachi es un troyano que tiene funcionalidades RAT, puertas traseras, exfiltración de datos, acceso a credenciales y capacidades de movimientos laterales en la red. Ha sido muy utilizado para atacar instituciones educativas. Bien, al día siguiente, o sea, tal día como hoy hace un año, accedieron a nuestros controladores de dominio y consiguieron diversas cuentas de administradores. En aquel momento teníamos varias. Durante toda una semana trabajaron activamente en distintos servidores, fueron saltando de uno a otro, con distintas cuentas de administradores y fueron borrando evidencias. Algunas no las borraron, algunas se les fueron dejando. La primera semana de octubre trabajaron reconociendo el dominio y delante de nuestras propias narices estuvieron haciendo pruebas de sus scripts de bajada de seguridad. El día 10, ya sería el momento clave, hicieron actividades de fuerza bruta y de reconocimiento de red. A última hora de la noche ejecutaron un primer PowerShell en las estaciones de trabajo de los usuarios que estaban en ese momento encendidas y les crearon un fichero cuyo contenido era IRBigBack. El día 11 ya, a primera hora de la madrugada, nos accedieron a los ESX vía PowerShell, activaron SSH, desde SSH subieron la pieza de ransomware y cifraron todos los discos del sistema de virtualización. A continuación ejecutaron un segundo PowerShell en las estaciones de trabajo de los usuarios y les cifraron algunos ficheros, no todos. Y lo último que hicieron fue cambiar las contraseñas a diversos usuarios del directorio activo. Bien, esto es lo que hicieron ellos. Nosotros, el día 11, más o menos a las 2 de la madrugada, el personal que tenemos en guardia avisó al personal de producción que habían caído algunos servicios. El equipo de producción y sistemas se conectaron remotamente y ya empezaron a observar encriptación en algunos servidores. Entonces, a la desesperada, intentaron algunas acciones de parada rápida en remoto. En ese momento, mucha gente del servicio estaba de puente, de vacaciones, pues coincidir con el 12 de octubre, que aquí es fiesta, pero se despertó a dirección y se llegó a la conclusión de que la situación era crítica. A mí me avisaron a las 5 de la mañana y acordamos acceder presencialmente al centro de proceso de datos para evaluar los pasos. A las 7 creamos un comité de crisis técnico que coordinaríamos con el comité de crisis del rectorado. En aquel momento ya sabíamos que la situación era de crisis grave, crítica, y lo trasladamos así a dirección. Decidimos contactar con expertos en incidente de ransomware. Nosotros no teníamos ni idea. Mientras tanto, íbamos observando a ver qué situación teníamos, la amplitud
del ataque. Decidimos apagar toda la electrónica de red y a las 7 de la mañana también nos desconectamos del mundo, desconectamos de Internet. Bien, a las 8 ya teníamos una empresa privada, experta en gestión de incidentes de ransomware, y la Agencia Catalana de Ciberseguridad también se puso en contacto con nosotros para ofrecernos toda la ayuda. Bien, ese mismo día a las 10 hicimos la primera reunión con los expertos que nos ayudarían a hacer el análisis forense para ver qué podíamos hacer para contener, para erradicar y recuperarnos del incidente. Teníamos ya una primera relación de hechos. Los equipos de usuario, solo los Windows, conectados durante la noche, presentaban algunos ficheros encriptados, no todos. Estos ficheros habían quedado con extensión UAV y tenían una nota de rescate en forma de un fichero README. Esta nota de rescate tenía una cuenta Onion para ponerse en contacto con los delincuentes. En equipos no Windows no detectamos ningún indicio ni de encriptación ni de vulneración. A nivel de servidores, los equipos físicos tenían una situación parecida a las estaciones de trabajo, solo que la nota de rescate, en vez de estar en forma de un fichero README, estaba en forma de una pantalla azul. Aquí empezamos a observar los ficheros también con extensión .uav. También vimos que nos habían cambiado contraseñas de los administradores de dominio y el sistema de virtualización, sin embargo, los ficheros no habían quedado encriptados con una extensión UAV, sino que presentaban una extensión .pisa. Nuestro sistema de virtualización en ese momento soporta, en ese momento y ahora soporta la mayoría de nuestros servicios. Por lo tanto, el incidente era crítico y se veía que iba a ser largo de solucionar. No detectamos en ningún momento encriptación en sistemas Unix tampoco, y los servicios en la nube no los teníamos afectados. A partir de estos hechos, por la tarde ya teníamos evidencias de lo que habían hecho los atacantes. Encontramos los PowerShells ejecutados y vimos que previamente se habían ejecutado unos PowerShells genéricos, no demasiado bien realizados, que tenían como objetivo deshabilitar las protecciones de seguridad que pudieran tener servidores o estaciones de trabajo. El script devolvía para cada estación de trabajo un fichero a un contenedor. Por lo tanto, teníamos una relación de todas las estaciones de trabajo que se habían visto comprometidas y encriptadas. La función para encriptar a las estaciones de trabajo fue hecha ad hoc, fue hecha de una manera sin utilizar un ransomware. Previamente también los atacantes habían borrado, mediante la ejecución de un PowerShell, los file systems donde teníamos los backups. Tanto el backup central en el centro de cálculo como en el rectorado, que tenemos una réplica. Lo que nos extrañó entonces es que para hacer este borrado hacía falta 2 contraseñas y una de esas contraseñas nunca se había apuntado en ningún contenedor de contraseñas de administración. En ese momento, ya como que al día siguiente iba a ser el día 12, era festivo, decidimos seguir trabajando, obteniendo evidencias y descansar un poco.
El día siguiente laborable seguimos haciendo forense. Aquí lo que vimos es que los apagados rápidos que habíamos hecho en el momento de descontrol inicial habían hecho que perdiéramos muchas evidencias, fue de las primeras lecciones que aprendimos. Y tirando del hilo empezamos a encontrar evidencias que ya situaban a los atacantes el día 5 de octubre. O sea que ya veíamos que habían entrado y habían estado mucho tiempo entre nosotros. Eso nos llevaba a plantearnos a partir de qué momento poder recuperar de los backups. Si solucionábamos la cuestión de que teníamos los backups borrados. El día 13 observamos compromiso de varias cuentas y varios servidores y mucho software que nosotros obviamente no habíamos colocado allí, habían ido colocando los delincuentes en saltos diversos que habían ido haciendo. Bien, las primeras decisiones fue informar a la comunidad de una manera fehaciente, porque 2 días más tarde de nuestro incidente, como que la página web ya no funcionaba y no funcionaban los sistemas de comunicación, los oficiales, se estaban creando maneras de comunicarse fuera de la institución. Se creaban grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, fluía la información de una manera poco fiable. Entonces, se creó una página web de contingencia para poder hacer comunicaciones oficiales. La cuestión era no depender de las redes sociales. También como que estábamos aislados, implementamos una wifi sucia, que sabíamos que tenía la posibilidad bueno, no tenía unas reglas muy claras, pero sin embargo nos permitían una conectividad un poquito más adecuada que estar dependiendo del 4G sobre el campus. Trabajamos las denuncias a las autoridades, a los Mossos d'Esquadra y a la Agencia Catalana de Protección de Datos. Y trabajamos en un script para detectar encriptación, cosa que era bastante obvia, pero también posibilidad de compromiso. Y empezamos a ejecutarlo en todo el campus. También observamos que algunos ficheros de algunas estaciones de trabajo que habían estado abiertas y que tenían conexión continua con OneDrive habían quedado encriptados. Se trabajó con Microsoft para poder desencriptar. Bien, una cosa que no nos habíamos planteado nunca cuando trabajábamos planes de recuperación de desastres fue que realmente nuestra gestión de identidades, nuestras identidades, pudieran estar tan comprometidas. Todo lo que era correo, nuestros sistemas de nuestro directorio activo. Por lo tanto, era imperioso restituir la identidad rápidamente. Aquellas estaciones que habían conseguido mantener las sesiones nosotros tenemos el correo en Microsoft, las estaban perdiendo. Por lo tanto, cada vez más gente se iba quedando incomunicada. Paralelamente a esta visión, el equipo de comunicaciones empezó a diseñar una red limpia donde poder levantar rápidamente los servicios. O sea, no confiábamos en nada de lo que ya teníamos porque a 3 días más tarde del ataque no sabíamos hasta dónde habían llegado. A nivel de forense ya empezamos a ver indicadores de compromiso, IPs relacionados con Rusia y puertos utilizados por Cobalt Strike.
Y sin embargo, en ningún momento encontramos evidencias relacionadas con exfiltración de datos. Bien, 4 días más tarde, viendo y ya sabiendo, teniendo claro que la situación tan solo afectaba a los equipos de la universidad, de la autónoma, devolvimos la conectividad a Internet al resto de institutos, centros de investigación que estaban ubicados en el campus y que tuvieran una gestión de red propia y sus reglas de firewall y sus sistemas. Al cabo de una semana decidimos reinstalar todos los servidores, todas las estaciones de trabajo Windows que tuviéramos en el campus. Esto era un trabajo ingente, pero no nos fiábamos de nada. También todos los certificados que tuviéramos para todos los servicios, para toda la infraestructura corporativa, los volvimos a generar. Y el forense ya nos ubicaba evidencias a 1 de octubre. Cada vez nos íbamos más para atrás. Decidimos no aprovechar el directorio activo que teníamos, ni siquiera para hacer una réplica en uno nuevo, sino recuperar a partir de bases de datos que sabíamos no comprometidas. Creamos un DC y un ADConnect nuevo y obviamos todo el sistema que teníamos antes de federación de nuestro directorio activo con Azure y directamente pasamos a autenticar con la nube de Microsoft, exigiendo esta vez doble factor para todo el mundo. Fue un plan complejo, diseñado bastante al milímetro, porque exigía también la revocación de las passwords de todo el mundo y la explicación de cómo tenía que hacer la gente para poder volver a conectarse. Al día siguiente también decidimos cambiar todo nuestro sistema de gestión de máquinas Windows en el campus. A partir de ese día decidimos que todo lo íbamos a gestionar desde Intune. Definimos una imagen dorada a partir de las que ya teníamos previamente, así que gestionábamos directamente desde aquí. Y todas las imágenes tendrían ampliada las capacidades de un antivirus con un EDR. Empezó un equipo a planchar discos, a planchar estaciones de trabajo por el campus. Bien, al cabo de 9 días abordamos ya el sistema de virtualización. Diseñamos el plan de recuperación de servicios habiendo revisado ya todo lo que teníamos. Un día más tarde, a partir del análisis forense, vimos cómo se habían encriptado los data stores del entorno ESX. Desde un servidor puente se deshabilitó con credenciales de administrador, es decir, las tenían el acceso SSH a los hosts y vía SSH es cuando vimos que se había subido a cada SX un fichero, comprobaron la versión de Python que teníamos en cada host, listaron las máquinas virtuales, las apagaron graciosamente y se les dio, le dio permiso de ejecución a debug y se ejecutó. Y este fichero es el que encriptó todos nuestros file systems. A pesar de que ya teníamos muchísimas evidencias, llevábamos 11 días, sin embargo, teníamos dos grandes preguntas. La primera es por dónde han accedido, porque claro, no podíamos volver a abrir lo mismo para que volvieran a estar otra vez dentro. Y después, cómo habían podido hacer el borrado de los backups, el principal y la réplica. Bien, 2 semanas más tarde se encontró, a partir de las investigaciones forenses,
una posibilidad razonable de que los atacantes hubieran accedido a nuestro KeePass. KeePass, a pesar de nuestra sensación de seguridad, había podido ser vulnerado. Por lo tanto, porque veíamos que los atacantes tenían y habían utilizado contraseñas para el antivirus, contraseñas para el Virtual Center. Las acciones contra contra el sistema de storage no mostraban un ataque con fuerza bruta. Por lo tanto, también suponíamos que los atacantes tenían las contraseñas. Bien, para acabar sabiendo por dónde habían entrado, se estudiaron los NetFlow proporcionados por el proveedor de Internet y se encontró una primera conexión sospechosa el 22 de septiembre. Hicimos hacia un servidor. Hicimos una concentración de estudio en este servidor y se detecta que hacia la VPN de usuario, hacia nuestra VPN, a las 11 de la mañana se había conectado ese día un usuario lícito. Por lo tanto, dimos un usuario lícito, pero que no tenía por qué haberse conectado. Por lo cual entendimos que esa contraseña había sido conseguida y habían entrado por ahí directamente. A partir de ahí, tirando, vimos que realmente la seguridad que teníamos, o lo que teníamos abierto a VPN, era bastante vulnerable, por lo tanto, habían podido hacer todo lo que habéis visto. Bueno, nos seguimos trabajando, ya llevábamos casi un mes. Decidimos empezar a cerrar. Hicimos una sesión de lecciones aprendidas y mientras el comité técnico se desglosó básicamente para iniciar recuperación, y el comité del rectorado seguía con las priorizaciones y la comunicación institucional, Forense básicamente estábamos cerrando y buscando exfiltraciones y haciendo la documentación del incidente. Bien, aquí acabo. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos aprendido? Un poquito rápido porque voy justita de tiempo. Bien, hemos implementado doble factor de autenticación para todas las cuentas susceptibles de ser atacadas, de ser comprometidas, y para acceder a todos los sistemas que sean susceptibles también de ser comprometidos. Hemos reducido la superficie de ataque. Los accesos se autorizan de una manera más controlada y controlamos el perímetro de una manera más estricta. Los servicios que exponemos son los estrictamente necesarios y revisamos las reglas de firewall de una manera más metódica. La obsolescencia de los sistemas para nosotros ya es una idea clave. No podemos mantener sistemas obsoletos. Y para detectar intrusiones, intentamos tener, a partir del EDR y los sistemas que hemos planteado, inteligencia y lidiar durante un tiempo con los falsos positivos que podamos tener. Hemos reducido a lo mínimo el número de administradores de dominio, además ahora no son necesarios. Y el sistema de protección de contraseñas, hemos visto que había que mejorarlo
que lo haremos con sistemas de concienciación, programas de concienciación, programas de formación, y debemos tener también un backup fuera de línea. Bien, las dificultades que os puedo decir en nuestro caso. En los primeros días fueron hacer entender la magnitud de la crisis a todos los ámbitos de la universidad. El tener pensado un plan de continuidad de los servicios ayuda mucho, aunque luego lo tengas que cambiar. Pero haber hecho una reflexión a priori es importante. En la toma de decisiones inicial es muy importante aislar a los equipos técnicos, sobre todo para superar el choque emocional. A nadie le gusta ver que han entrado en su servidor. Y que se pueda valorar la mejor alternativa de recuperación. Los objetivos iniciales tienen que ser pocos y priorizar en esos momentos, dentro de todos los objetivos que hubieras podido pensar en un pasado, priorizar los que son los absolutamente necesarios en el momento dado. Obviamente ayuda muchísimo contar con proveedores dispuestos y disponer de proyectos ya iniciados o pensados anteriormente. En nuestro caso, por ejemplo, el doble factor lo habíamos empezado a implementar en algunos colectivos. Bueno, pasamos de golpe a implementarlo a todo el mundo. Cuando empieza la recuperación, también es muy necesario coordinar el equipo de forense con los de recuperación para que no se pierdan evidencias. Planificar la recuperación haciendo florecer toda la informática en la sombra que tenemos en las universidades, todos los casos especiales, todo eso que nuestra historia, en nuestro caso 50 años, nos han ido viniendo y hemos ido heredando. Bueno, pues todo eso tiene que florecer. También es muy importante tener un buen sistema de comunicación hacia el rectorado, hacia los alumnos, entre nosotros, y un buen sistema de documentación. Y con algunos servicios ya recuperados, también las dificultades que nos hemos ido encontrando es de controlar las tensiones entre las distintas velocidades impuestas en la recuperación. Una vez que has recuperado un servicio de una de las áreas de la universidad, este área se olvida de que tú sigues teniendo que recuperar servicios de otro área. Y quieren más cosas. Bueno, pues todo eso hay que controlarlo, hay que gestionarlo bien. Conciliar las tensiones que pueda haber entre seguridad y eficacia y entre seguridad y flexibilidad. Y ya he acabado. Doy paso a ver si sé hacerlo, perdonadme. De acuerdo. Nelson, todo tuyo. Muchísimas gracias, Ima. Muchísimas gracias por tu presentación. De nuevo, un reconocimiento para este gesto de camaradería para permitirnos aprender de sus experiencias. A continuación, Nelson Gómez de la Peña nos va a hacer su presentación de la Universidad Javeriana en Bogotá. Adelante, Nelson, tienes hasta 30 minutos para tu presentación. Muchas gracias. Bueno, rápidamente, para los que no conocen, la Universidad Javeriana está en Bogotá, Colombia. Es una de las universidades más grandes aquí en el país. Tenemos alrededor de 25.000 estudiantes, 3.000 profesores, alrededor de unos 1.500 empleados administrativos. Bueno, esta es una visual de algunos de los edificios de ingeniería del campus. Bueno, entrando en materia, básicamente pues nosotros también ya estamos próximos próximo noviembre 21, pues
el pasado año, fue un domingo, inolvidable, la verdad, una madrugada en la que nos despertaron dándonos la alarma de que algo extraño estaba pasando en el centro de cómputo. Nosotros pues tenemos un NOC propio de la universidad, con el cual gracias a que teníamos personal en sitio, pues pudimos reaccionar realmente rápidamente. Inicialmente igual algo similar, caía de algunos sistemas, fue la primera alarma. Extraño, varios sistemas paralelos. Uno de los sistemas encargados de revisar empieza a hacer algunas verificaciones en Windows en el controlador de dominio. Encuentra que le han cambiado la contraseña de administrator del dominio e intenta recuperarla y demás, pero varios intentos. Él nos describe con bastante pánico que veía cómo se estaba a 2 o 3 intentos que hizo de recuperación de la contraseña, pues alguien o algo estaba volviendo a recuperarla rápidamente y quitándole el control de sus manos. A partir de eso, pues en efecto, como les digo, se disparan todas las alarmas y pues se decide empezar a desconectar sistemas, como teníamos algunas personas, y a desplazar en la madrugada de ese domingo, pues administradores, llamadas y demás hacia el campus. Pero lo primero que se hizo y la reacción fue empezar a desconectar de la red, pues y lo que se empezaba a ver en un data center que tenemos de casi 400 metros cuadrados, pues era complicado empezar a ubicar. Eso fue algo difícil, pero se logró, pues digamos, los controles de dominio, algunos servidores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso fue como las primeras reacciones. En efecto, pues también, lo que se encuentra es esta diferencia de lo que nos comentaban anteriormente, pues esta fue firmada, empezamos a encontrar firmas de by Society en todos los equipos, carpetas cifradas en efecto, en varios de los servidores. Eso fue lo primero, digamos. Nosotros tenemos una seccional en una ciudad en Cali. Ellos también empezaron unas horas después, de hecho, porque nos demoramos un poco en la comunicación entre ambos. Cada equipo estaba concentrado en lo suyo y también nos reportaron y empezamos a darnos cuenta. Nosotros tenemos unos canales dedicados de comunicaciones entre los dos seccionales y pues ahí empezó un poco el tema de que en efecto masivamente hemos sido atacados por este actor criminal. Básicamente, principales servicios afectados, pues los controladores de dominio fue lo más grande, digamos, lo cual, en efecto, con contraseñas de administrator, ustedes saben, se puede hacer de todo, entonces eso fue como lo más crítico, y ahí para allá, pues sistemas de información en Windows, plataformas de almacenamiento, el ambiente de Windows, consolas, algo similar también en VMware, lo que tenemos también nosotros de consolas de virtualización también afectadas, NAS también afectadas, y algunas máquinas de usuario final. Coincidencialmente también, pues preparándola y revisando alguna documentación, pues encontré que en estos días, la semana anterior, la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura en Estados Unidos hace un reporte muy reciente, lo que les digo, una revisión exhaustiva de este actor criminal, by Society, que pues es un grupo de hacking que apareció, según ellos, según sus investigaciones, en el verano del año pasado. Utilizan digamos que como base algunas ransomware, pero ellos fabrican sus propios ransomware y sobre eso hacen bastantes variaciones. De hecho, nosotros pudimos dentro de los análisis forenses también encontrar eso. Inicialmente, y ahí pues un poco a diferencia de lo que nos comentaban anteriormente, nosotros aún exactamente cómo ingresaron, en efecto sabemos que se comprometieron de alguna manera usuarios, pero lo que hemos estado revisando es que sí, somos constantemente atacados y previamente, de hecho, atando, digamos, varios de los temas que en incidentes de seguridad que estamos revisando permanentemente, es que pues muchas cuentas en Microsoft Office 365 son atacadas de varios estudiantes, profesores, particularmente. A partir de ahí, pues, tienen acceso a digamos, algunos sistemas básicos de la universidad, ¿cierto? Y seguramente de esa manera fue como arranca
arranca nuestro ataque de una manera similar, digamos, comprometiendo credenciales de usuarios normales, de usuarios, digamos, estudiantes y más, y pero a partir de ahí se logran hacer un escalamiento. Algo importante también que observamos y el análisis forense, porque tuvieron mucho tiempo, según el forense, nuestro ataque fue el 21 de noviembre, como les mencionaba, pero más o menos unos 3 meses antes, incluso un poco más, se empiezan a ver actividades sospechosas en red y en algunas máquinas, ¿cierto? Y tuvieron muchísimo tiempo para explorar absolutamente toda nuestra red, estaban dentro del data center, exploraron todas las subredes, encontrar la conexión con esas seccionales en la otra ciudad, identificaron todos los diferentes controladores de dominio, las NAS, las consolas de VMware, etcétera. Tenían un mapa muy claro, la verdad, y digamos que a pesar de que de igual manera normalmente estos scripts que ellos utilizan están borrando mucha información de las máquinas, pero con los rastros y el expertise del forense pues se logró detectar que en efecto en esos primeros meses que estuvieron pues estaban justamente intentando muchas cosas y recuperando mucha información. Sospechamos y de acuerdo también con esto que les extraigo aquí de este artículo del CISA, es que en efecto explotaron una vulnerabilidad que es la pesadilla de impresión, no sé si ustedes sepan, en el pasado pues había dentro de las múltiples vulnerabilidades que normalmente se reportan de Windows, se encontró un tema en el spooler de impresión que permitía de una manera relativamente sencilla poder hacer escalamientos a partir de un usuario normal, poder escalar hacia usuarios de administración. Sospechamos que es esto, es decir, que los temas de parcheos y demás, nosotros tenemos unas ventanas un poco más largas de parche que los meses que normalmente Microsoft está reportando en Microsoft. Los parches nos están reportando, entonces nosotros tenemos unas ventanas mucho más largas de hacer parcheos bimensuales o inclusive trimestrales y probablemente justamente en algunos de nuestros servidores pues se vieron afectados y ese es digamos como nuestra teoría que finalmente es la válida de cómo llegaron a escalar y obtener privilegios de administrador. Por supuesto, ellos pues tienen muy bien planeado todo, el tema de la persistencia, de cómo mantenerla y en el análisis forense nos denotó absolutamente todo esto que dicen acá, cómo automatizaron tareas, programaron tareas, ajustaron llaves de registro, modificaron DLLs, de tal manera que cogían los mismos nombres de las DLLs típicas de los servidores y las manipulaban, pero ya estaban infectadas, de tal manera que se podían enmascarar. Ese digamos que fue un tema bastante fuerte y adicionalmente algo es que una vez tienen los usuarios administrador donde pueden tener acceso a todas las máquinas de dominio, pues también intentan empezar a cambiar contraseñas absolutamente de muchas más cuentas, de tener control de más cuentas, no solo administrador. Eso digamos que es gran parte de lo que nos ocurrió a nosotros. Como les digo, pues básicamente es una primera, se prometió un usuario normal, básico. A partir de eso se aprovechan vulnerabilidades que no habían sido parchadas y se hace escalamiento, se exfiltra información en un primer momento, ¿cierto? De toda la topología de red y demás. Se arma, digamos, scripts porque se personalizan completamente. De manera similar también se creaban carpetas compartidas por toda la red de tal manera que se iba dejando registro de lo que se iba atacando acá en Bogotá, pero se dejaba registro en un controlador en Cali, de tal manera que fuera difícil hacer un seguimiento detallado de cómo en línea, cómo iban ellos, digamos, armando todo su ataque. Y el día particular, el 21 de la madrugada, pues lo lanzan, empiezan a cifrar masivamente tanto servidores como equipos que habían logrado detectar que por alguna razón los anti-malware o demás estaban desactualizados o no tenían el anti-malware, ya como que tenían la topología, justamente lograron llegar a eso. Y en los servidores pues intentaron a partir de diversas técnicas bajar las protecciones básicas de Microsoft más las protecciones que nosotros teníamos de seguridad. Logran hacer eso y pues digamos en ese momento ya cifran ciertos repositorios de datos donde tienen claramente identificado dónde está la data
donde han, de hecho, también lo que vimos en el script lo han personalizado tanto que encuentran palabras clave. Tienen, el script está pensado para revisar todos los archivos del sistema. Ustedes pueden, en un servidor, ustedes saben, poner millones de archivos. Entonces aquí lo que ellos hacen es archivos de cierto tamaño y con cierta descripción o con ciertas palabras clave con temas financieros, con palabras de datos personales, con datos sensibles, datos médicos, etcétera. Entonces ellos buscan, digamos, absolutamente por toda la red ese tipo de información, detectan muy bien y eso es lo que, como encontramos, se exfiltraron previamente, en nuestro caso sí encontramos evidencias de exfiltración y cifran la información. Entonces tienen, digamos, esta doble extorsión, que es una estrategia que también se usa bastante, digamos, para tener información en claro en la nube, para poder extorsionar, pero también tener los servidores y toda la data cifrada para dañar el servicio y también solicitar rescate por recuperar los servicios. Bueno, ya les he comentado, digamos, en la fase de contención se apagaron, hubo desconexión de servidores, apagados de servidores, que en efecto, en algunos casos, por supuesto, también fue en contravía de los temas de forense, que también después tuvimos algunos inconvenientes, pero a partir de ciertas máquinas que se permanecieron desconectadas, pues se pudo hacer gran parte del análisis. Por supuesto, teniendo en cuenta que tenía el administrador del dominio, pues lo que se hizo fue aislarlas inmediatamente, asegurarlas, apagarlas, tenerlas, empezar a revisar y de igual manera hacia atrás en el tiempo cuál backup de las controladoras, digamos, de la base de datos de usuarios nos podría servir. Eso se hizo. El cierre de canales de comunicaciones entre toda la universidad quedó aislada, inclusive entre los edificios, porque se sospechaban temas particulares de inicio a partir de laboratorios de ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces se aislaron los edificios del resto del campus y demás. Y por supuesto, pues necesitábamos, como no todo el mundo se podía desplazar al campus, necesitábamos apoyo de externos, proveedores y demás, pues se habilitaron ciertos, ya teníamos unas contingencias previamente establecidas para unas VPN solo administradores y demás que se pudieran habilitar y nos permitieran, digamos, todos los grupos de seguridad, proveedores, fiscalía, etcétera, todo, y los internos poder interactuar de esa manera, de una manera rápida, el mismo domingo durante que esa fue la primera atención. Digamos que nosotros logramos de alguna manera llegar rápidamente en un par de horas después de la madrugada en tener que ya no ver más movimientos, que no se estaban cifrando más máquinas, que todo, digamos que de alguna manera ya teníamos un control, pues con el cierre de comunicaciones y la desconexión. Entonces arrancamos una fase de revisión de la data, cómo estaban los servidores, cuántos habían. Empezamos a encontrar que las NAS estaban, inclusive los accesos a las NAS se habían dañado. No teníamos muy claro el estado de cómo estaban, es decir, que como normalmente estos servicios NAS tienen por debajo consolas SSH y demás, ellos habían ingresado y las habían dañado los accesos. No sé, las contraseñas de acceso las habían cambiado, se había desconfigurado inclusive temas de red de las NAS. Lograron hacer eso a partir de scripting, por supuesto, que después encontramos que ese día el ataque lo hace. Encontramos nosotros algo similar también en que uno de los respaldos que teníamos, uno de los servicios de respaldo lo habían también totalmente dañado el acceso, pero ahí sí cifraron absolutamente toda la información, cifraron los backups como tal de una solución. Además, nosotros tenemos, hemos mantenido siempre hasta 3 sistemas de respaldo en paralelo, digamos, entonces pues este fue uno de los que estaba en Windows justamente y demás, que lograron dañar, pero pues teníamos otras copias adicionales que nos permitió, digamos, que poder luego recuperar la data con cuidado. Lo que les digo, el tema de las consolas de administración y gestión, pues las de VMware ya están dañadas. Nosotros en el caso de Bogotá no dañaron los file system, en el caso de Cali sí dañaron los file system, allá lograron, digamos, llegar un poco más allá en el tema. Entonces todo el VMware donde estaban los grandes sistemas de información de la universidad, de allá, particularmente allá, pues que tenían sus propios sistemas académicos, pues dañaron completamente. Bueno, y el análisis, digamos, que nos estaban pidiendo en ese momento todo el mundo de qué está pasando y demás, pues empezamos a generar las primeras hipótesis alrededor, como les digo, en conjunto con nuestros técnicos internos, los proveedores.
En paralelo, por supuesto, se da aviso a la alta dirección de la universidad, al rector y más, se arma, pues ya, normalmente la universidad ya tenía un comité de crisis, sobre todo en temas de manejo, digamos, de situaciones, otro tipo de situaciones comunicacionales, reputacionales y demás, como normalmente se tenía, pero nunca el comité se había estrenado con un ciberataque. Entonces, pues se ajustó un poco rápidamente en el mismo día, ya, pues por supuesto, la base de tecnología, pero funcionales como son las áreas administrativas, áreas académicas, absolutamente todos los que tienen sistemas de información en data center, pues inmediatamente algunos representantes del área académica pues se tenían ahí, jurídica, manejando también el tema, digamos, y guiándonos y el tema de comunicacional que es fundamental. Pues se asumieron y se tomaron las fases, pues digamos, de tratamiento del ciberataque, la contención, identificación, recuperación y aseguramiento. Y de inmediato, pues se hace un informe, se construye un primer informe, se reporta a las autoridades competentes locales y a la aseguradora. Pues la universidad tenía justamente desde hace un par de años atrás. Seguro, acá una línea de tiempo muy sencilla, la contención, digamos que fue la primera semana, estuvimos prácticamente sin internet, sin comunicaciones, todo absolutamente desconectado, etcétera, etcétera. Entonces, esa semana estuvimos en eso. En paralelo, pues, como digo, en las primeras horas, como logramos una contención inicial, por lo menos no veíamos un avance adicional. Entonces, ya el análisis, la identificación, el análisis de impacto, arrancar la recuperación de ciertas cosas como el controlador de dominio, ¿cierto? Y demás, y empezar a estabilizar, digamos, otros servicios que veíamos. Entonces empezó a recuperar ya desde ese mismo momento. Eso sí, ya nos tomó, por supuesto, un par de meses, casi 3 meses hasta comienzos de este año. Y el aseguramiento, pues que ha sido permanente con diversas acciones desde ese momento e inclusive hasta hoy, digamos, todavía tenemos algunos temas y actividades en curso al respecto para reforzar nuestra seguridad. Como les digo, pues los reportes iniciales a Fiscalía aquí en Colombia, Fiscalía de la Nación, comunicación inmediata de la comunidad universitaria. El mismo domingo en la tarde, recuerdo ya el rector envió un comunicado a todas las poblaciones de la universidad, indicando, digamos, de alguna manera muy resumida los servicios afectados y niveles de afectación, pues página web y servicios básicos de comunicación siguieron funcionando bien. Entonces, pues pudimos a través de eso continuar comunicación con toda la comunidad. Se dispuso un tablero de control importante, digamos, a medida que íbamos descubriendo cosas, entonces se iban reportando y se iban escalando para revisar entonces cuál proceso se había afectado, cuál sistema de información, qué data, etcétera, etcétera. Entonces se fue desplegando y construyendo, eso fue las primeras semanas. El tema de protección de datos personales, pues por supuesto, aquí pues la Superintendencia de Industria y Comercio es la que hace toda la gestión de este tema en Colombia. Entonces se hizo un reporte inicial indicando simplemente que habíamos sido víctimas de un ataque, posiblemente de datos personales. Eso fue lo primero y se fue actualizando durante todo el tiempo. La aseguradora, por supuesto, para ellos también, digamos, nos brindan una primera atención. Además, a un CallCert, que digamos, en Colombia, que también que se te respuesta, digamos, donde reportaron, donde nos dieron, nos ayudaron en temas de revisión con todos los proveedores de Internet, etcétera, etcétera, hacer también otros temas de contención de redes fuera de la universidad. Y los proveedores, yo diría que esto es un tema que de verdad no hemos sido tan conscientes, pero fue una sorpresa muy agradable que nuestros proveedores a todo nivel, desde redes, servidores, desarrolladores, consultores, absolutamente todos, digamos, a medida que fuimos llamándolos o se enteraron, pues rápidamente estaban acá ayudándonos, digamos que una primera instancia desinteresadamente, nos pusieron recursos, nos indicaron, nos guiaron en muchas cosas, pues cada cosa, el de VMware, el del tema del backup, la gente de seguridad, por supuesto, los proveedores, pues eso digamos que, para ser sincero, nosotros no hemos dentro de todo el plan de atención esa red de proveedores, sabemos que siempre está ahí, pues normalmente tenemos contactos con ellos y demás, pero digamos como que esos temas de comunicación y demás, eso fue un primer punto, digamos que fluyó muy bien, pero pues que siempre hay que tener en cuenta porque pues finalmente son manos expertas que pueden ayudar muchísimo y que tienen muchísimos recursos con fábrica y demás que apoyan de nuevo.
Bueno, algo que ya les había mencionado, lo primero fue reconfiguración de controladores de dominio, tomar dominio del asunto. Nosotros también igual tenemos sincronización con Microsoft 365 en la nube, entonces eso, nuestra configuración no es full, no es en doble vía, lo cual ayudó, por ejemplo, que los usuarios de administradores no se vieran sincronizados completamente, entonces solamente se vieron afectados los de aquí en tierra, pero los de nube no, lo cual evitó que en efecto se afectaran los servicios en nube. Encontramos, por ejemplo, esto, que cerca de esto es más o menos como un 15% de nuestras cuentas de correo, 42.000 cuentas, ya había un script corriendo cambiándole contraseñas absolutamente de eso. Ahí estoy hablando de usuarios, profesores, empleados, egresados, estudiantes, sí, en general, digamos, aleatoriamente ellos estaban, y pues lo que vemos es que el script lo que iba a hacer era cambiarle contraseña absolutamente todas las cuentas de correo para dejarlo totalmente inutilizado, y ellos tenían acceso, por supuesto, a la nube también. Entonces eso, dentro de las desconexiones y demás, eso fue la verdad un poco fortuito, pero afortunado en que alguna desconexión de estas, pues, que hicimos, pues, paró el asunto. Luego ya en el reconocimiento que hicimos nos dimos cuenta que en efecto había esa acción masiva hacia la nube y pues bueno, a través de otras técnicas y demás logramos recuperar las cuentas y demás, pero pues sí vemos, digamos, que el objetivo, por supuesto, es inutilizar absolutamente todos los servicios, de tal manera que no solamente es el cifrado de la data, sino tener control absolutamente de todos los servicios de TI de la organización. Eso digamos que quedó clarísimo en todas las acciones que empezamos a hacer. Algo que también mencionaban y que es fundamental y que nos ayudó muchísimo el comité de crisis fue poder priorizar. Los equipos técnicos están dedicados, digamos, a unos temas muy particulares. Nosotros en ese momento teníamos más o menos unos 100 servidores por fuera de línea, de más o menos 900 que tenemos, entonces necesitamos trabajar en eso, pero prioridad en eso es difícil, digamos, en el fragor de la lucha en ese momento, pues es difícil pensar bien. Entonces esa priorización fue fundamental, decir, mire, tenemos una facultad acá, odontología, ¿cierto? La salud, tienen clínicas, sus servidores justo están en Windows, fue uno de los afectados, están finalizados, atienden pacientes, demás, prioridad número uno, eso. Dentro de la masa de los 100, pues era clarísimo, solo por darles un ejemplo. En muchos temas aquí algo interesante también en esta priorización, en todos los ejercicios previos que uno hace de análisis de impacto de negocio y demás, hay muchas cosas donde uno siempre se centra en temas críticos como temas de calificaciones, diplomados, ¿sí? Seguimiento, atención a las clases, pero hay otros sistemas que en efecto que seguramente pasa en muchas de nuestras universidades, pues llevan mucha tradición. Hay sistemas particulares que cierta persona, cierto profesor, cierta facultad ha solicitado y se quedan en el tiempo por ahí. No necesariamente están totalmente articulados, pero cuando ocurre esto empiezan a aparecer, digamos, y es un poco angustioso, ¿cierto? Porque todo el mundo quiere y necesita, porque justo tiene allí la investigación, justo tiene una formación fundamental, está un proyecto de investigación que es muy importante. Sí, todas esas cosas empiezan, digamos, a pesar de tener un inventario, pues es difícil mapear contra esos temas funcionales o en esa actividad, digamos, académica de investigación que puede tener, no siempre se tiene tan claro, insisto, desde las áreas técnicas. Por supuesto, priorizar temas de producción, fue lo primero que se hizo. Luego, almacenamiento, como teníamos temas con las NAS, se dejaron en el último momento ahí, digamos, quieto, no queríamos dañar la data ni temas forense, absolutamente nada, eso fue como lo último. O sea, se recuperó el sistema sin data completa y se mantuvo ahí. Y ambientes de pruebas y desarrollo, pues digamos que eso fue lo último que se recuperó. Bueno, pues aquí pues se planteó también pues un tema de verificación de estado, reinstalación de máquinas, actualización, por supuesto todo el tema de aseguramiento y las pruebas previas a salir. Para temas de usuario final, realmente la afectación fue muy baja, fue menos de un 1%, un 1.5% de toda la cantidad de computadores. Lo que les digo, el que le faltaba el antivirus, el que estaba por allá guardado y preciso, lo prendieron en estos días y no se ha actualizado, etcétera, etcétera. Pero también lo que les comento, estos actores criminales tenían clara ese mapa y lograron en ese día, esa madrugada, poder
justamente infectar y pues cifrar y extraer información de esos equipos. No fueron muchos, pero igual nos dimos a la tarea con personal interno y externo de recorrer absolutamente todas las más o menos 10.000 equipos de cómputo que podemos tener, uno por uno, sala de cómputo, profesores, etcétera, revisándolo uno por uno, digamos, por las especificidades, particularidades de versiones de sistemas operativos y demás. Entonces nos dimos a la tarea de revisarlos, asegurarlos y pues digamos todo lo que se encontraba extraño pues se iba reportando y demás. En el sistema de Windows ya servidores como tal, pues las instalaciones totalmente limpias, arrancó absolutamente con eso. Obvio, cambio de contraseñas, no solamente de las que se comprometían, que supimos y nos dimos, sino absolutamente de todas las contraseñas de bases de datos, de acceso de capas medias, de ¿sí? Integraciones. Fue una tarea ardua, la verdad, ardua, que decidimos, pero teniendo en cuenta que eso no lo sabías, inclusive en ese momento de darnos cuenta que 3 meses antes ya nos conocían y tenían un mapa claro de todos nuestros sistemas, pues creo que fue lo mejor que pudimos hacer desde ese momento cero, tomar esa decisión de cambiar absolutamente. Ustedes saben lo que implican contraseñas a veces quemadas en desarrollos, etcétera, etcétera. 10.000 cosas, independientemente que el sistema estuviera afectado o no, que fuera Windows o no, se pasó absolutamente tanto en el sistema de Unix, Linux, Mac, absolutamente todas las contraseñas se cambiaron justamente pues por la paranoia que genera un evento de estos en todo el grupo de operación. Como les digo, aseguramiento de servidores de Windows no cifrados, pues todo igual se pasó por ahí, se verificaba, se volvían a hacer scans completos con las herramientas de seguridad y se hizo. En implementación todavía estamos en temas, definitivamente el tema de los usuarios administradores, no teníamos, o sea, ya está un tema de doble factor, pero consideramos que hay que usar herramientas más sofisticadas, herramientas de PAM, de acceso, de gestión de cuentas privilegiadas. Entonces estamos justamente en un proyecto para eso, donde la contraseña no quede en repositorios no seguros o repositorios estándar o pueden además tener unas herramientas mucho más rigurosas y demás en eso, donde las contraseñas se cambian todo el tiempo automáticamente entre los sistemas. Eso es un despliegue, digamos, y empezar a tocar, como les digo, la integración de muchos sistemas a nivel de cuentas de administrador e integración, pero estamos en ese trabajo fuerte y arduo. Y algo que no sé si es el caso de las universidades de ustedes, pero normalmente los controladores de Windows pues atienden tanto temas de infraestructura como temas de usuarios, como estudiantes, como profesores, como aplicaciones, como consolas. Sí, eso es un tema que estamos repensándolo, digamos, ya por lo menos todas las contraseñas y demás de consolas de otros sistemas están en un controlador de totalmente independiente del otro, de manera que no se pueda fácilmente llegar de otro, porque justamente lo que vimos es eso, con el administrador de Windows pudieron entrar directamente al administrador de VMware, a la consola de backup, etcétera, etcétera. Saltaron rápidamente, fácilmente, una vez tienen un mapa de servicios. Bueno, pues igual pues arrancamos, obvio, además de cambiar contraseña, hacer hardening, actualizaciones a últimas versiones del SX, de VMware, de las NAS. Bueno, el cuento de las NAS, pues en efecto no pudieron dañar la data de las NAS, dañaron el acceso y de hecho ocultaron mucha información de acceso que inicialmente nos ocultaron, nos cambiaron en un Linux, en Unix puede cambiar y puede esconder los archivos, de alguna manera los escondieron, no los cifraron, ¿cierto? Con el fin de que pues también cobrar rescate de toda la data que había en la NAS. Entonces, pero bueno, con nuestros proveedores y con nuestros ingenieros acá muy juiciosos y muy estudiosos del tema, lograron descifrar que en efecto la data sí estaba completa, simplemente habían ocultado los nombres y ocultaron las carpetas, los directorios completos y pues con unos simples comandos en Linux logramos volver a cambiar los atributos y toda la data se recuperó. Eso, la plataforma backup sí se perdió completamente, de hecho algunos sistemas se perdieron, alguna información de algunas investigaciones por allá antiguas antiquísimas que estaban grabadas. En un par de casos desafortunadamente la universidad tuvo que asumir el tema,
empezar a buscar, a recuperar la data de papel y demás, en un par de casos no tan grandes, pero pues finalmente críticos para tener investigación, no puedo hacerlo así porque definitivamente no hubo manera de recuperar esa información. Bueno, creo que esto aquí, pues igual también encontramos pues ya el análisis diversas IPs externas reportadas, en nuestro caso fueron 2 sitios en Holanda y un sitio en Estados Unidos, donde exfiltraron absolutamente toda la información que iban encontrando, entonces quedaron identificados, se reportan, están en investigación en Interpol, bueno, etcétera. Digamos, ahí está en una línea de tiempo importante. También algunos temas que encontramos que ocurre mucho en las universidades es que el tráfico es abierto totalmente. Entonces, por ejemplo, los temas, una cosa tan básica como consultas de DNS, cualquier computador podía consultar a Google para hacer soluciones de nombre. Eso lo centralizamos y pues ahí colocamos sus controles de seguridad y demás. Y, pues, es algo interesante donde nos dimos cuenta de los comportamientos, particularmente en las áreas de estudiantes y demás que se tenían y redes inalámbricas que con eso pues digamos tuvimos un mayor control. Plataformas administrativas, el tema de aplicaciones legadas es bastante crítico, ¿sí? Ahí tenemos unos temas complejos que también digamos que esta gestión de aplicativos que ya llevan mucho tiempo, que no necesariamente se puede parchar, que ya no existe soporte, entonces a partir de esto se desconectaron totalmente de la red y estamos en procesos de recuperación y de actualización y de repensar en muchos casos, digamos, cómo vamos a suplir esos servicios de tecnología con nuevas plataformas. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, no sé, tengo un par de slides más, ustedes me dirán. Perdón, ¿eh? Adelante, adelante, por favor. Bueno, gracias. Bueno, además de los temas de análisis forense, pues que se contrataron, pues algo importante y debido a que tuvimos evidencias clarísimas de tema de filtración de información, de inmediatamente se levantó un servicio que no tenía la universidad, que es una vigilancia en la dark web y en la deep web. Entonces empezamos a revisar y en efecto, pues el actor inmediatamente a través una de estas Tor, de una cuenta Onion, pues también inmediatamente publicó ciertos directorios y en algunos casos la información tal cual, ¿cierto? En la web disponible para la venta, digamos. Pues primero en el sitio de Vice, que ellos tienen un sitio en la dark web, entonces encontramos, digamos, todo el prontuario de sitios donde han hackeado, pero adicionalmente estamos nosotros referenciados y con un listado pues básico, una muestra, digamos, de lo que habían logrado. Eso lo encontramos ahí, pues se hicieron todas las gestiones, digamos que uno puede hacer ciertas cosas para dar de baja algunas cosas, pero pues finalmente esto es información digital que se replica fácilmente, pero estamos en un monitoreo constante, sabemos que por el tema seguramente mucha información está ahí y pues es fundamental para nosotros. Hemos encontrado, digamos, otros movimientos sospechosos en seguir montando sitios de phishing, por algunas cuentas que fueron hackeadas, pues también han hecho otras actividades, pero gracias a estos servicios de vigilancia, pues nos damos cuenta de eso. Antes teníamos hipótesis, algunas teorías y cosas, pero ya con eso tenemos evidencias reales por las cuales nos permite actuar y tomar medidas de protección o de contención o digamos o también solicitar dada de baja de muchas cosas de estas. Nuestros servicios de monitoreo pues también se vieron, también digamos que fue necesario contratarnos expertos en algo más avanzado que es cacería de amenazas, el threat hunting. Entonces empezar a partir de los comportamientos, el entendimiento de todo lo que está ocurriendo en la red y en nuestros dispositivos o servidores, empezar a tejer ciertas hipótesis y durante todo este año hemos estado y hemos encontrado digamos, unos temas muy interesantes, nos dan un conocimiento mucho más exacto de lo que está ocurriendo en cada uno de los equipos, cómo se descarga malware, cómo se descarga un poco de cosas que normalmente antes pasaban o se asumía que las herramientas lo hacían solo, pero cómo a partir de eso se interconecta con otros comportamientos y eso ha sido un tema bastante fuerte para nosotros y claro de cómo poder atender oportunamente y preventivamente cualquier cosa de estas. Pues el monitoreo de redes sociales, por supuesto, escuchar qué decía la comunidad, qué decían
los periódicos, las noticias, los noticieros, etcétera, etcétera. Eso se hizo, digamos, el área de comunicaciones hizo un despliegue bastante fuerte, monto de marca, etcétera, etcétera, comentarios, de tal manera que poder tener oportunamente informar a toda la comunidad, tanto interna como externa, de lo que estaba ocurriendo. ¿Sí? Y pues lo que les hablaba también del reporte permanente que se sigue, de hecho, haciendo a la superintendencia para temas de protección de datos personales. Y bueno, finalmente, lecciones aprendidas, pues digamos que viendo y lo que les comenté, pues el compromiso institucional fue completo, la verdad, desde el día cero, desde el momento cero, desde las 8 de la mañana de ese domingo que reportamos finalmente el tema, se reportó a la dirección compromiso y de hecho hasta hace muy poco, hace un par de meses se terminó. Teníamos sesiones inicialmente cada día, luego cada 3 días, luego cada semana, luego quincenalmente y así las mantuvimos quincenalmente hasta hace un par de meses, digamos, haciéndole seguimiento absolutamente de todo. El acompañamiento jurídico también, digamos, en todas las acciones y demás que tomábamos, a quienes dábamos permisos, las protecciones por el tema de acceso a datos de proveedores, etcétera. Digamos que eso, cómo hacer los temas de denuncias ante los entes jurídicos aquí en Colombia, etcétera. Eso también nos ayudó y a la área técnica, pues digamos, nos liberó de ese tema y la universidad directamente con su departamento jurídico se encargó absolutamente sus abogados de eso. Lecciones, pues digamos a partir de lo que hemos visto aquí, parchar, sí es algo que a veces es obvio, pero a veces no es tan fácil por los sistemas de información legacy, por lo que tenemos de hace mucho tiempo, por la obsolescencia de muchos sistemas, eso es complejo, pero definitivamente encontramos que es un punto vulnerable, ¿cierto? En que hay que automatizarlo, estamos justamente en un proyecto para no solamente lanzarlo automáticamente, sino realmente automatizar y asegurar, porque pues a veces quedan los parches no completos, etcétera, etcétera. Entonces estamos absolutamente tanto en tema de servers como en tema de equipos de usuario final, estamos en una estrategia fuertísima. Para temas forenses y demás, la gestión de logs también se ve importante, o sea, como nos borraron tanta información, pues los logs y normalmente todas las auditorías y demás de los sistemas quedan en los mismos sistemas, pero los sistemas, pues por lo menos en nuestro caso no teníamos, salvo para otros temas financieros y de calificaciones académicos, sí tenemos eso, pero en este caso no lo teníamos para el sistema Windows, algo muy básico de poder centralizar los logs y poder tener mucha más información de estas actividades y por supuesto estarlas monitoreando, ¿no? No solamente que sea información que está en un repositorio, en un backup, sino que alguien o algo está permanentemente mostrando. Nosotros con este servicio que tenemos contratado de cacería de amenazas estamos bastante fuerte. El tema de obsolescencia de sistemas salió a reducir, pues digamos a pesar de que nuestros sistemas legacy directamente no fueron afectados, pero sí el pánico y demás nos hizo revisar absolutamente todo eso, mirar una vez más esas vulnerabilidades asociadas y hay bastantes proyectos en curso, digamos, de trabajo en eso para poder mantener al día. Es algo que a las áreas funcionales o demás, pues el tema de estar probando y cambiando de versiones y demás no gusta tanto. A las áreas técnicas también son trabajos adicionales muy fuertes, pero es algo fundamental porque pues vemos que cualquier fisura en esto pues es aprovechada por estos actores criminales facilitos. Segregación de redes y aplicaciones, lo que les mencionaba, pues en la instalación pues se volvió a rearmar el data center completamente en temas de redes de Windows. Teníamos alrededor de tal vez unas 30, 40 subredes, ahora tenemos el doble. ¿Por qué? Porque segregamos absolutamente todo, separamos, limpiamos y todo. Entonces, pero eso pues digamos que nos permitió hacer unos controles mucho más granulares y demás sobre el tema y pensar en aplicaciones. Normalmente pues no podemos tener una red independiente o aplicaciones independientes para empleados, otra para profesores. Normalmente toda la infraestructura de TI se usa para todas las poblaciones, pero sí estamos viendo cómo podemos segregar esos los controles de acceso entre unos y otros para evitar que si se afecta una aplicación o una persona por una población, pues no afecte al resto como lo que les comentaba anteriormente. La estrategia de gestión de usuarios privilegiados es fundamental, digamos, la tenemos muy básica, pero estamos trabajando en eso fortísimo porque ese es el objetivo militar de estas zonas. Y ya en planes y pruebas de contención, pues hay que entrenarse en efecto en eso, cómo se tienen temas forenses, definitivamente, en que hay que aislar y que no hay que apagar,
en cómo apagar internet. Ese día el apagar internet nunca lo hemos hecho y fue todo un misterio, digamos, para los grupos de telco y demás hacer eso. Pareciera muy fácil, pero digamos que eso tenía sus implicaciones porque hay que pagarlo, pero hay que dar acceso a ciertos controlado y demás. Entonces eso, y también al interior en este campus que tenemos que es muy grande, poder aislar zonas y demás, eso también digamos que genera un reto, lo se logró rápidamente, pero sí es interesante entrenarse muy bien en esos momentos y más ya, además con la experiencia pues tenemos todo de cómo se sufrió y cómo se vivió en ese momento de las últimas, entonces creo que eso nos da muchos elementos para eso. Esto también de tomar control de usuarios es cómo recuperar un administrador, por ejemplo, cómo recuperar, si a uno le hackean el sitio de Microsoft Office 365, cuál es el protocolo con Microsoft o al interior, eso para recuperar un usuario administrador en la nube. Por ejemplo. Esa es una pregunta que nos planteamos pues, logramos con Microsoft que nos explicara cómo hacer eso, porque pues si ya no hay acceso, ya no pueden validar, tienen acceso a todas las formas en que me validan digitalmente, pues es la llamada a alguien para que ese alguien dé una instrucción, sepa que si es la universidad y lo pueden recuperar. Y bueno, y también digamos muchas estrategias de, como les decía, se han priorizado, normalmente los ejercicios priorizan y hacen análisis de impacto y se centran en ciertos sistemas, pero uno en un tema de recuperación, cuando es un tema masivo, uno se espera y los usuarios y todas las áreas esperan recuperar, que su información también y su sistema se pueda recuperar. Entonces uno sí tiene que pensar a lo largo en una forma en que pueda recuperar absolutamente cada bit que esté almacenado en el data center. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Bueno, tenemos preguntas aquí en el auditorio. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para alguno de nuestros ponentes o a los dos ponentes? En tanto se deciden, yo quisiera hacer una pregunta a ambos, aunque los dos hicieron un muy buen trabajo definiéndonos o delineándonos cuáles fueron los tiempos en los que se fueron llevando a cabo todas las actividades relacionadas con el ataque. Yo quisiera preguntarles, como una respuesta corta, ¿cuánto fue el tiempo que les llevó a su universidad volver a la normalidad en el tema de los sistemas y de la experiencia que tuvieron? Es decir, ¿qué tanto tiempo le compromete a una institución recuperarse de un ataque de ransomware? Adelante, si quieres empezamos contigo, Nelson, que estás en pantalla. Vale. Pues bueno, la respuesta es depende, pero finalmente esto es un trabajo arduo. O sea, nosotros, por lo menos los primeros 3 meses, y eso que la verdad, por lo menos en la sede central acá en Bogotá, los sistemas core no se vieron afectados, ¿cierto? Pero no solo esos 100 servidores, que puede parecer poco, de recuperar absolutamente todo eso y demás, nos tomó esos 3 meses iniciales dándole fuertemente, e insisto, como no teníamos los sistemas core afectados, pues podríamos trabajar tranquilamente, ¿sí? Porque existía página web, existía registro, existían clases, existía ¿sí? financiero, gestión humana, etcétera. Podían trabajar tranquilamente. Pero a pesar de eso, es un trabajo gigante, además que, como lo decíamos, pues uno está totalmente paranoico de lo que ha ocurrido, tiene que estar revisando permanentemente todo, asegurar, mirar muchas más cosas que antes no miraba, ¿cierto? De hecho, hoy podría decirte que no nos recuperamos al 100%, esto es como la pandemia, ¿no? O sea, no quedamos igual que antes, o no recuperamos, esto es una nueva normalidad. ¿Por qué? Porque muchas cosas se movieron, se cambiaron, se dieron de baja, definitivamente se aprovechó, ¿cierto? Y quedamos así. Muy bien, gracias, Nelson. Ima, en tu caso, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes en la Universidad Abierta de Barcelona regresar a la normalidad? Yo inicialmente iba a contestar como Nelson, depende. Depende de de las decisiones que tomes en el momento en que tienes el ataque. Nosotros decidimos, más que hacer una reconstrucción, en algunos casos decidimos edificar de nuevo. Lo que sí que puedo decir es que a los
o sea, estuvimos un mes casi sin conectividad. A los 3 meses teníamos los servicios esenciales recuperados, pero que a los 6 meses fue cuando dimos oficialmente por acabado el incidente. Pero más que nada porque yo dije, a ver, es que esto se ha acabado, vamos a empezar a vivir, ¿no? Todo lo que viene ahora es asumir las lecciones aprendidas, ir trabajando sobre ellas, pero la reconstrucción ya está. También es cierto que he comentado en mi exposición, no todo lo que reconstruimos eran servicios de los cuales podíamos pensar que eran esenciales. Teníamos, y nos dimos cuenta en ese momento, muchos procesos que bueno, aparecieron que eran vitales para los usuarios y nosotros no sabíamos que eran tan vitales. Cosas así, ¿no? Lo que comentamos la IT en la sombra. A fechas de ahora nosotros consideramos que esto está superado, pero lo tenemos muy presente siempre. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta aquí en el auditorio? ¿Alguien se animó? Por ahí tenemos el micrófono, te lo pasan enseguida. Sí, mi pregunta es, ¿cuál creen ustedes que haya sido el objetivo de los atacantes? Yo no vi en las exposiciones, no sé si lo omitieron o no, simplemente no lo vi, la verdad. La petición de una cantidad económica, que es el objetivo normalmente del ransomware, ¿no? Para devolver la información. Entonces, ¿creen ustedes que haya sido otro objetivo, únicamente dañar o comprometer la información? Esa es una pregunta. Y por otra parte, tampoco creo que comentaron el tema de si llegaron a detectar en algún punto a la fecha la exfiltración de información. Serían esas dos preguntas. Comenzamos contigo, Ima, que estás en pantalla. Sí. Yo no he enseñado las pantallas, aunque sí que he comentado que en los ordenadores personales de los ordenadores personales se encontró unos archivos README o LM, no me acuerdo, que tenían unas indicaciones para contactar con una dirección Onion con la intención de conseguir dinero directamente. El objetivo era el dinero. En los servidores encontramos una pantalla azul que venía a decir lo mismo. Exfiltración hemos estado buscando y nosotros no hemos encontrado todavía. No, en la página web de PISA no ha salido todavía. Igual sí que saldrá, ¿no? Pero nuestra información encriptada. Por lo tanto, nosotros vamos a suponer que el objetivo era monetario exclusivamente. Lo que sí que puedo comentar es que tuvimos algunas situaciones de película de terror. El rector recibió algunas llamadas telefónicas y desde el teléfono se veía que la llamada estaba hecha desde su propio teléfono y activaba una locución que enseguida se cortaba. Y esto fue durante varios días. Lo pusimos en comunicación con las fuerzas de seguridad y no volvimos a tener ningún caso de estos. Por nuestra parte, nosotros no tenemos ciberseguro, pero en ningún momento se planteó ni a nivel técnico ni a nivel institucional recuperar nada a partir de un pago. Esto era una premisa desde buen principio. Muchas gracias. Nelson, tu comentario, por favor.
Vale. Sí, nosotros, pues digamos como objetivo vimos que en efecto también son temas económicos. Eh, ya no es el tema simple como les mencionaba, es solo cifrar información. Exfiltra información, que en nuestro caso sí exfiltrar información. Dañar sistemas o inhabilitar accesos a sistemas, digamos que es fundamental. Pero, y en efecto, a partir de esto, pues intentar recurrir a ellos si uno se ve desesperado. Eso es, definitivamente el objeto está claro, ¿cierto? Tomar control absolutamente está en la nube, como les decía, nosotros detuvimos el tema por algo azaroso, pero fortuito, ¿cierto? Pero en efecto era tener absolutamente control de todas las cuentas de correo. Entonces, sí es un tema económico. Nosotros simplemente nos mencionaban en todas las firmas, tanto en servidores como en equipos de usuario final, que si quería recuperar la información se comunicara a la cuenta Onion. No, nunca dijeron cuánto costaba, absolutamente nada. A hoy están, lo que les digo, publicados en la dark web unos directorios de unos equipos nuestros, ¿cierto? Con esta información. Y adicionalmente en Telegram hace un par de semanas encontramos que están subastando información nuestra, que haciendo algunas investigaciones y demás con estos grupos de la dark web encontramos que era la misma información que han publicado desde enero. Entonces, tratan de comercializar esta información. Y tercero, el otro es que en los scripts, como les mencionaba, pues sí hay un foco claro de cierto tipo de información, de datos personales, información financiera de la organización y demás, que eso es la que buscan ellos recolectar, exfiltrar y cifrar. Muchas gracias, Nelson. Vamos ahora a una pregunta del auditorio que tenemos en redes sociales. Aunque creo que ambos ponentes la mencionaron en sus presentaciones, les pediría una respuesta corta para dar pie a una segunda, a preguntas adicionales, ¿no? César Farro de Perú nos pregunta, ¿cuál ha sido el método de infección identificado del ransomware? Como les decía, según yo, sí lo mencionaron ambos ponentes. Y una segunda pregunta del mismo, para el caso de la elección del EDR, ¿qué condiciones técnicas tuvieron en cuenta? De nuevo, tu comentario, Nelson, ya que estás en pantalla. Vale, sí, pues digamos que básicamente toda la infección que se hizo en el interior fue a través de PowerShell, pues tenían el acceso al administrator, acuérdense, ¿cierto? Entonces crearon una carpeta compartida en todos los computadores, oculta, y ahí hicieron el script, lo enviaron a todos estos computadores y el día del ataque, lo dispararon, ¿sí? Los equipos que estaban prendidos, por supuesto, se vieron afectados. Los que no tenían LDR o demás protección al día se vieron afectados, ¿cierto? Y ahí fue, digamos, como el patrón de ataque. Sí, cuando tú tienes el usuario administrador puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes inclusive, y eso es una muy buena pregunta, una discusión que teníamos con nuestro proveedor de LDR era eso, o sea, a pesar de que está con contraseña y demás protecciones, pues cómo es posible que en algunos casos en los servidores pues los hayan desinstalado, ¿no? De baja. Pero es que realmente cuando tienes el administrator pues puedes hacer lo que quieras por debajo con procesos y técnicas, digamos, en PowerShell y demás puedes hacer muchas cosas. Ya tienes todo el control y puedes bajar el proceso que quieras por iniciar la máquina. Entonces, digamos que ese es un tema y una fractura muy fuerte para este tipo de temas. Gracias. Ima, tu comentario, por favor. Ay, que no me acuerdo la pregunta. ¿Te repito la pregunta? Sí, ¿cómo llegamos al EDR? Sí. No, la pregunta era cuál fue el método de infección. Lo mencionaste, sí, en nuestro caso, simplemente habría que mencionarlo nuevamente. Y respecto al EDR, ¿qué condiciones técnicas tuvieron en cuenta para la adquisición y despliegue en las estaciones y servidores? Vale, en nuestro caso no tuvimos una infección, fue una intrusión y fue vía la VPN que la teníamos sin doble factor de autenticación a partir de una cuenta lícita con una contraseña lícita que se había robado. Una serie de vulnerabilidades dentro pues te deja al descubierto. En el caso de la elección de EDR, he de decir que no es una decisión que se pueda tomar
en 10 días, que es cuando nosotros tuvimos el ataque y empezamos con la instalación de EDR. No, nosotros llevábamos ya un par de años haciendo sondeos de mercado, queriendo ampliar la solución de antivirus que teníamos a una solución EDR, XDR, bueno, trabajando el tema. Como somos institución pública, esto lo hacíamos primero dentro de nuestra propia casa, pero luego también dentro de la Asociación de las Universidades Españolas, con la colaboración de Red Iris. Bueno, pues teníamos toda una serie de grupos de trabajos para estudiar cómo estaba el mercado y tal. La decisión fue inmediata porque tuvimos que acogernos a lo que teníamos en ese momento. Teníamos que recuperar muchas máquinas en el campus ya con EDR, por lo tanto, en ese momento el EDR iba a ser el de Microsoft. Eso no quiere decir que sea nuestro EDR preferido. Es el EDR que tenemos ahora. Seguimos trabajando en colaboración con otras entidades para ver si podemos tener soluciones de EDRs que nos permitan hacer colaboraciones también para obtener un SOC con muchas instituciones, etcétera, etcétera. Todo eso es de futuro. Mientras tanto, pues no parece que vaya a decir que decidimos a bote pronto, no. Ya llevábamos tiempo pensando y la decisión fue la que mejor se ajustó a todos los trabajos que teníamos que hacer en ese momento. Muchas gracias. Voy a combinar algunas preguntas que son en común que tenemos desde las redes sociales o desde el Zoom. Una pregunta así compleja es, si solicitar una intervención de entidades externas para, como involucrándose precisamente en la recuperación, y si pueden estimar el costo económico que tuvo para ustedes o sea, recuperarse de este ataque. Iniciamos contigo, Ima, que estás en pantalla. Sí, yo esta contesté ya. Contactamos con una empresa privada experta en ransomware y precisamente llevábamos un cierto tiempo, unos meses, contactando con varias empresas. Entonces, también la elección de cuál escoges. Bueno, pues la última que yo tenía en el teléfono. O sea, fue a las 7 de la mañana, cogí un teléfono, a ver, ¿cuáles tengo? Pues esta, pues venga. Y enseguida reaccionaron. También contactamos con la Agencia Catalana de Ciberseguridad. Ellos vinieron enseguida también como soporte a la ciberseguridad en Cataluña. En cuanto al coste, vamos a ver, el coste es complejo, es complejo. También depende de cómo salgas de la situación. Nosotros decidimos abordar con este ciberataque un tema pendiente que teníamos desde hacía mucho tiempo, que era la cantidad de estaciones de trabajo obsoletas que teníamos en el campus. Entonces, lo que es los servicios de ransomware no es un coste adecuado para el servicio que hacen, las horas que dedican y tal. Lo que fue muy elevado realmente fue la sustitución de las máquinas con Windows obsoletos que teníamos en campus. Pero fue porque aprovechamos la situación. Teníamos una situación de gran vulnerabilidad en el campus y, bueno, mira, fue el momento de abordarlo. Pero, perdón por insistir, pero ¿cuánto estimas tú que
gastaron. Dinero, ¿quieres decir que te diga cuántos euros? Bien, yo tengo entendido, a ver, el tema económico no lo llevé yo. Piensa que cambiamos más de 1000 ordenadores, hicimos una compra masiva. Ponte que estemos hablando de 2 millones de euros. Muchas gracias. Nelson, tu comentario, por favor. Vale, es el tema económico. ¿Y cuál es el otro? ¿Me recuerdas? Perdón, no te escuché. La pregunta es, ¿cuál fue el impacto económico que tú estimas le llevó a la Universidad Javeriana el resolver el tema del ataque que sufrieron, y si involucraron alguna empresa externa experta para este proceso? Gracias, sí, esa me faltaba. Sí, en efecto, desde el momento cero, como les mencionaba, proveedores y consultores que habíamos estado revisando y con los que uno siempre tiene buenos contactos, ellos hicieron el trabajo. Digamos, nosotros, nuestro conocimiento en el interior es de sistemas operativos, de virtualizadores, de cosas de ese estilo, pero pues ya el tema de la atención, primera atención y demás, nos la brindaron todos los proveedores. Entonces, desde el momento cero, también igual desde las 8 de la mañana o antes de las 6 de la mañana de ese domingo estábamos ya con proveedores atendiéndonos. En cuanto a costos, sí, también digamos que pasa algo similar, porque uno, digamos, si no estas áreas y demás, normalmente, y eso pues también, los presupuestos no son los más grandes en temas de seguridad, pero en estos momentos, pues se ha visto la oportunidad de reforzar muchos temas, en muchos temas de servicios, ¿cierto? En temas de mejoras de infraestructura, en proyectos, como les decía, de renovación o de actualización o de repensar inclusive sistemas de información completos que están en sistemas legacy y demás. Entonces sí es un tema grande. Nosotros sí teníamos una póliza de ciberseguridad, entonces estamos en eso, estamos justamente, pero digamos en temas de básicamente de atención y demás, el estimado está como ya en $1 millón, algo un poco más de $1 millón estamos en este momento, e insisto, y eso que no sufrimos un ataque, digamos, a nivel completo, más o menos, y lo que hemos visto es que un 30%, un poquito menos, un 25% de nuestra infraestructura se ve afectada. Entonces, pero pues definitivamente esto requiere recursos y esfuerzos bastante grandes, un ataque de este estilo. Pero ¿cuál sería tu costo estimado? Más o menos como sí, $1 millón. Sí, $1 millón. Un poco más, sí, un poco más. Llevamos en este momento, como les digo, el tema. Muchas gracias. Seguimos en mejoras. Muchas gracias. Vamos a terminar con una última pregunta que tenemos aquí en el auditorio. Adelante, Pepe, por favor. Gracias. Hablan de que el impacto del ransomware tuvo un cierto porcentaje en los equipos obsoletos. La pregunta va orientada a si ustedes consideran que el tener equipos obsoletos en la red generó una facilidad para que el ransomware aumentara el impacto, y qué cantidad o qué porcentaje de equipos obsoletos tuvieron que reemplazar. Adelante, iniciamos contigo, Nelson, que estás en pantalla. Perfecto, sí. Pues en nuestro caso, definitivamente los equipos obsoletos, los equipos desatendidos que están por ahí, normalmente estos equipos antiguos que no se les puede instalar la última versión, no están parchados, etcétera, tienen un impacto altísimo. Para nuestro caso no fue mucho, les mencionaba en la conferencia que fue un poco menos del 1% de nuestro total de equipos de usuario final. Entonces, menos mal, o sea, con decirte fueron más o menos 80 máquinas las que estuvieron afectadas, que pues, sí, pero pues eso generó que en efecto tuvieran los temas de exfiltración de información, justamente lo que se detectó de exfiltración de equipos de usuario final, equipos en oficinas, equipos en profesores, ¿cierto? Entonces ese es, digamos, el porcentaje que, eso, y pues digamos el reemplazo que se hizo para nosotros, a diferencia un poco de lo que no le entendí, pues es muy bajo en ese aspecto de reemplazo de máquinas. Gracias. Ima, tu comentario.
Bien, sí, me vais a pedir el número, que piden porcentajes, no te lo voy a poder dar. Lo que sí que, a ver, nosotros habíamos empezado una campaña, pues nuestras campañas son muy lentas, las llamamos campaña Renove, y cada año vamos haciendo campañas Renove para que los equipos de campus se vayan actualizando, ir retirando equipos antiguos, ir reponiendo. Llevábamos durante el año en curso, el del ciberataque, llevábamos una buena carrera, sobre todo pasando equipos a Windows 10, detectando Windows 7, Windows XP, cosas que ya se supone que no debían de estar por el campus, pero realmente el ciberataque nos dio alas para empezar a retirar equipos obsoletos. Dentro de esto, lo que se refiere a equipos de usuario, dentro de CPD, también habíamos hecho ya durante la pandemia, incluso un año antes, un esfuerzo de renovación importante. Habíamos pasado muchos sistemas ya a entorno Linux, bueno, seguíamos todavía con bastantes sistemas Unix. Habíamos reforzado el sistema de backup, habíamos reforzado réplicas, etcétera, etcétera, y precisamente los controladores de dominio era lo que teníamos, el poco Windows que teníamos era lo que teníamos más obsoleto. Todo eso, claro, se ha cambiado. En estos momentos, dentro de CPD, tenemos poco Windows ya y mantenemos estricto el hecho de que todo tiene que estar al día. Claro. Entendemos el tema de que a lo mejor no se pueden divulgar ciertos números. Nada más para resumir, entonces, ¿sí consideras que fue un impacto determinante el tema, y no necesariamente porque sean Windows, ¿no? El tema de los equipos obsoletos? En nuestro caso, sí. Y te he de decir que a la larga, nosotros, no voy a decir que haya sido una cosa buena un ciberataque, por Dios, no. Pero para nosotros ha sido una oportunidad, porque cuestiones que teníamos aparcadas por inercia, por dificultad, se han visto favorecidas. También es verdad que hemos tenido apoyo total de rectorado, de gerencia, un apoyo que antes tenías que ir, implorar, no se veía tan claro el por qué, bueno, los renoves eran poco a poco, y bueno, el ciberataque nos ha dado alas. He de decirlo también, poco tiempo. O sea, si alguien tiene un ciberataque, que se aproveche. El miedo dura poco. Durante ese tiempo, es feo también decirlo, pero se pueden conseguir muchas cosas que con buenas palabras, con maneras metódicas y tal, no se consiguen. O cuesta años conseguir. Nosotros hemos hecho un cambio bestial y hemos desarrollado proyectos que teníamos pensados hacerlos poco a poco por nuestra dinámica en 2 o 3 años. Muy bien. Muchísimas gracias. Evidentemente un detonante de las inversiones en la seguridad es haber pasado por una situación adversa como esta, ¿no? Pero también el objetivo de tener este tipo de sesiones es que esa experiencia pues también concientice a quienes no han sufrido un ataque de esas dimensiones para tomar cartas en el asunto, ¿no? Y es por eso que yo particularmente de nuevo les quiero agradecer y reconocer su labor que han hecho el día de hoy de compartirnos sus experiencias, el valor de poderlo presentar ante un escrutinio público. Créanme que no es fácil,
y pues les reconozco precisamente ese detalle que tuvieron el día de hoy con nosotros, Ima y Nelson. Muchísimas gracias y les pido un aplauso para nuestros ponentes. Mucho gusto. Gracias. Bueno, no nos queda más que despedir esta sesión plenaria de Ransomware Anatomía de un Ataque. Esta es la última sesión del evento y los invitamos a que en unos minutos, ¿a qué horas particularmente? Ok, continuamos con talleres, luego un coffee break y más tarde tendremos la clausura del evento aquí mismo a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias a los que estuvieron aquí presentes, muchísimas gracias a los que estuvieron a través de redes sociales en el Zoom o en el streaming de YouTube. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.